El tema de hoy se trata de la relación de todos los seres que existen en el universo, al menos de los seres que los seres humanos conocemos, sobre nuestro planeta, sobre los reinos, sobre los seres que guían a los reinos, incluyendo los planetas mismos, su actividad, su conciencia, su desarrollo. Y lo primero es entender que nosotros percibimos este mundo a través de 4 estados que le llamamos sólido, líquido, gaseoso e ígneo o calórico. Pero esto es expresión de algo que no es físico, porque estamos hablando de elementos. De manera que puede ser que cuando hablamos de tierra, que es el elemento que corresponde con lo sólido, pudiera ser que no está totalmente sólido, está semilíquido, pero es tierra, pues está combinada con mucha agua, ¿no? Pero es tierra. Así que los aspectos, o mejor dicho, los estados de la materia, tierra, aire, agua y fuego se relacionan con fenómenos espirituales que para nosotros se manifiestan así. El estado tierra se expresa en todo lo que es sólido y opone resistencia, haciendo aparecer la ley de la incompenetrabilidad de los cuerpos. O sea que nosotros no podemos atravesar una pared. Si la pared estuviera hecha de líquido, podemos atravesarla con nuestro cuerpo, pero no podría aparecer como una pared, claro. El líquido tiende a manifestarse de manera horizontal. Lo sólido tiene formas diversas e incluso ilimitadas que pueden manifestarse por el estado sólido en cualquiera de sus presentaciones, pero no podemos compenetrarlo. Por eso, donde está alguien dentro de un cuerpo sólido, nadie más puede estar desde el punto de vista humano. Pero en los elementos están viviendo entidades que no son humanas, que sí pueden atravesar el estado sólido. Estos son los llamados los espíritus de la naturaleza, que son los que se encargan de que la naturaleza se desarrolle. No tienen una misión directa con la humanidad, pero se encuentran cumpliendo una labor muy importante. Estos seres que viven en lo sólido, no es fácil para nosotros concebir cómo es que ellos viven en un estado sólido. Porque como nuestro cuerpo es sólido y no podemos compenetrarlo, no podemos concebirlo. Pero el cuerpo de ellos no es sólido. Entonces sí puede compenetrar el estado sólido. Y recordemos que el estado que está más allá de la región química de los gases es el estado etérico. Por lo tanto, ese estado llamado etérico sí puede compenetrar todos los sólidos, de manera que es la sustancia de la que están hechos los cuerpos de entidades que pueden atravesar los sólidos. Y estos seres se conocen como gnomos. También se les nombran enanos, pigmeos, y otros nombres que por ahí se les conocen. No importa en realidad el nombre. Lo importante es entender que estas entidades
están allí cuando vamos, por ejemplo, a la montaña. Y en la montaña hay una cueva. Hay muchas cuevas en las montañas. Puede ser una cueva hecha de manera natural, por algún deslave, una piedra grande se salió, y entonces se hizo un gran hueco, que con el tiempo se va haciendo más grande y hay una caverna. Allí, en toda caverna, están estos seres y evitan la compañía humana. Pero si nosotros vamos a un lugar alejado de la ciudad y nos metemos a una caverna, allí están esos seres. Y sería muy bueno que, si no queremos que se presenten hostiles a nosotros, pues que vayamos con una actitud como los niños, de mucho respeto, asombro y curiosidad, pero curiosidad sin utilidad, porque un adulto va con la curiosidad de extraer algo que le pueda ser benéfico, quiere extraer minerales, metales preciosos, y entonces tiene una actitud que le genera una vibración de codicia, de interés, que no les gusta a estos seres y los espanta, los aleja. Es desagradable, porque además genera olores y sonidos muy desagradables para ellos. Pero si nosotros vamos con una actitud abierta, de asombro, de admiración por lo maravilloso de ver a veces manifestaciones de piedras, tal vez un cuarzo o alguna otra manifestación sólida que veamos, allí están trabajando estos seres. Los cristales no se hacen solos. El materialista piensa, no, pues simplemente hay una presión excesiva dentro de la Tierra y con los procesos de miles de años se van purificando la materia, entonces el cuarzo a fin de cuentas aparece puro, cristalino, que es el silicio, el sílice. Y esa es la explicación que da el materialista. Pero el científico espiritual afirma, no, para que aparezcan los cristales, tienen que estar allí actuando entidades que les gusta hacer la manifestación de estos estados. Esto en el nivel inerte del reino mineral, claro. Porque si nosotros también hacemos una excursión en una mina, pues hay una construcción humana, no es natural. Y allí ellos también están allí y son los que permiten que los humanos encuentren las vetas de oro, de plata u otros metales, el hierro. Y se requiere tener una especie de amistad para que no haya ningún problema, ninguna complicación en extraer estas sustancias de la tierra, porque ellos no se oponen a esto. Esto es el trabajo a nivel de la tierra, a nivel mineral, a nivel inerte. Pero si nos vamos al nivel vegetal, estos mismos seres tienen un trabajo en las raíces, allí donde se manifiesta lo más terrenal. Y entonces son los que ayudan a que las plantas estén haciendo la labor de absorber los nutrientes, de crecer las raicillas. Ellos viven allí. Así que felices, ellos están cumpliendo su deber. Y esto en cualquier otro de los niveles de los otros reinos se encuentran participando en lo que es los sólidos. Algunos afirman que incluso cuando un ser humano se fractura, la solidificación no ocurre sola, participan entidades como estas, y entonces lo que hace que el hueso cicatrice y solidifique de nuevo. Entonces todo lo que tenga que ver con solidificación,
con cristalización, se relaciona con estos seres. Así que, como ven, no se trata de la creación de la corteza de un árbol, porque esta solidificación no está tan cristalizada. Es materia orgánica. Es la raíz todavía más densa que la corteza. Por eso es que allí trabajan, dentro de la tierra, en la oscuridad. Y en el caso de los animales y los humanos, allí donde están lo más duro y cristalino, que son los huesos, los dientes. Y además, pues tenemos a los seres del agua, las ondinas, que también se conocen como los ninfos o ninfas, porque ellos pueden tomar una forma u otra. Y algunos incluso llegan a mencionar a las sirenas como descendientes de ellos. Y otros nombres por ahí que se pueden encontrar en la literatura esotérica. Pero son estas entidades que donde haya agua, ya sea en forma de neblina, nube, lluvia, río, lago, mar, océano, no importa, cascada. Allí se están manifestando estos seres y están haciendo su labor permitiendo estos fenómenos, porque entonces el estado se está moviendo constantemente. No es como el estado sólido, que para nosotros es inmóvil. Aquí ya son seres que no tienen una forma que podamos describir muy específica, porque son seres de un estado que no genera resistencia a los sólidos. Y se dice que no tienen contacto con los gnomos, viven en otro estado y son un poco más grandes que los gnomos. Los gnomos por eso se les llaman enanos, ¿no? Los más conocidos en las leyendas son los de Blancanieves. Tenía 7. Los 7 enanos de Blancanieves. Eso es una expresión del trabajo de los gnomos. Y en las plantas, en el reino vivo por excelencia, porque en el reino de las vegetales se manifiesta el estado puro etérico donde no hay influencia del astral ni del espíritu. Entonces se manifiesta la vida en todo su esplendor. Bueno, pues allí son los que hacen surgir de la tierra a las plantitas. Y entonces aparece en el tallito, las hojas y el crecimiento a través de la savia. Felices trabajen las ondinas allí. Si pudiéramos verlas revoloteando y trabajando, haciendo lo suyo. Y si pueden ver, todo el planeta está constantemente haciendo esto. Si no fuera por estas entidades, no habría naturaleza. Por eso es que nosotros, cuando vamos a la naturaleza, debemos tomar en cuenta que allí están estos seres y debemos sentir que estamos entrando en sus terrenos, ¿no? En sus reinos. Entonces hay que respetarlo, esto. Ellos lo perciben y si vamos con una actitud como de niño, entonces van a aceptar nuestra presencia sin molestarse. Así que, además de las del agua, tenemos las del aire. Estas se conocen como silfos, que los descendientes le llaman silvestres en algunas literaturas de Paracelso y otros medievales. Dicen que son más grandes todavía y se parecen más a los humanos. Algunos mencionan a las hadas por el hecho de tener alas. Otros no los mencionan dentro de las hadas, sino dentro de cierto tipo de gnomos. Pero el hada, cuando se coloca con alas, es una entidad que vuela, tiene que ver con elementos o con entidades del aire. De manera que donde esté el viento, que es aire en movimiento, ahí está manifestándose estos seres. De alguna manera se identifican mucho con los seres humanos porque viven en el aire. Y nosotros vivimos en el aire, no vivimos en el agua,
Ni vivimos en la tierra, vivimos en el aire. Y entonces los del agua nos ven y se admiran que podamos vivir en el aire. Como nosotros vemos a los peces y nos admiramos, ¿no? O las ballenas y los delfines, ¿cómo viven en el agua, no? Pues ellas, las ondinas y los gnomos, admiran cómo nosotros podemos estar en el aire sin que haya problemas, ¿no? Para nosotros. Bueno, pues los silvestres y los silfos se identifican mucho con nosotros en ese sentido. Se parecen cuando pueden ser vistos por la clarividencia. Y dentro del reino de las plantas se manifiestan en la maduración. Recuerden que el elemento tierra tiene que ver con el cuerpo físico de todos los seres. El elemento agua se relaciona con el cuerpo vital, eso que permite el crecimiento, la asimilación. Pero el elemento aire se relaciona con el cuerpo astral, de manera que tiene que ver con la maduración, porque el cuerpo astral, en los seres que tienen cuerpo astral, que son los animales y los humanos, aparece su expresión cuando viene la pubertad, la adolescencia, que es la maduración, porque se preparan para reproducirse. Pero los vegetales también expresan impulsos astrales, algunas plantas más, otras menos, pero todo el reino vegetal tiene un cuerpo astral que se encuentra fuera del plano físico. Así como el yo, el espíritu del reino animal está fuera de su cuerpo, el cuerpo astral de todas las plantas está fuera y este es en el mundo astral, allí. Entonces, desde allí, desde afuera, actúan en las plantas cuando llega el momento de la maduración. Entonces hacen que la plantita deje de ser verde y aparecen los primeros capullos que se expresan como flores, aparece el color, y aparece el aroma, el sabor del néctar de las flores, atraen a los insectos, las mariposas, las abejas, y las plantas superiores generan fruto, incluso comestible para el espíritu humano. Esto requiere una labor de ayuda, de colaboración de entidades especiales, y son estos, los silfos, que permiten la maduración del vegetal, que claro, se manifiesta también en los animales y en los humanos. Se relaciona con el cuerpo astral. Más allá de este elemento tenemos el calor, eso que llamamos fuego, y allí es más misterioso para nosotros. Incluso Rudolf Steiner así lo dice. Es más difícil contactar con estos seres. Incluso ya los seres del aire, ya no es fácil describirlos porque algunas veces se manifiestan como meteoritos, así lo describe Steiner, como chispas, meteoritos que aparecen y desaparecen. ¿Han visto las luciérnagas que en cierta época del año aparecen volando en el aire y desaparecen, aparecen? De alguna manera así a veces se ven, porque el aire se relaciona con la luz. Pero la salamandra, que tiene que ver con el fuego y con el calor, esa es como que si quisiéramos ver un rayo, ¿no? No tienen una forma específica. En el fuego ya no hay una forma que podamos describir, pero en el exterior de la naturaleza es evidente donde haya calor. Si vamos a un volcán, ahí están en su casa, son felices, viven allí dentro del fuego, donde hay lava ardiente, donde se está quemando algo. En el cielo, si hay una tormenta eléctrica y hay truenos y relámpagos, allí están. Y no nada más las salamandras, allí están en una especie de juego, de interacción, que algunos le llaman competencia,
están actuando las salamandras y los silfos en las nubes. Y también las ondinas. Podemos decir que los únicos que no están allí son los gnomos, pero los ninfos, las ninfas, que son las ondinas, los silfos y las salamandras están allí donde hay esa combinación de una nube que genera una tormenta, que nosotros escuchamos con un trueno que, caramba, puede dejarnos casi sordos y nos puede asustar porque además genera un rayo, una centella. Esto es una impresión muy fuerte donde vemos un poquito del poder de los elementos y de las fuerzas que trabajan en ellos. Estas son entidades que han aparecido también misteriosamente en la evolución. ¿Se acuerdan cuando hablamos del antiguo Saturno? Allí nosotros comenzamos a existir cuando la Tierra era de fuego y luego la Tierra se hizo gaseosa y comenzamos a tener un cuerpo vital en el antiguo Sol y luego la Tierra se hizo líquida, apareció el elemento agua, acuoso, y recibimos el cuerpo astral en la antigua Luna y finalmente se solidificó. Y entonces nosotros entramos en nuestros vehículos. Ya tenemos el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral y el yo. Así estamos desde que la Tierra es sólida. Y entonces nos dimos cuenta que detrás de nosotros hicieron lo mismo los animales y ahora tienen conciencia animal. Pero cuando nosotros teníamos conciencia animal, ellos tenían conciencia vegetal. Y cuando nosotros teníamos conciencia vegetal, ellos tenían conciencia mineral. Y cuando nosotros comenzamos como minerales, no había ningún reino de los que conocemos, solo nosotros. Entonces, ahorita, la vida se manifiesta en 4 reinos, aquí. ¿Y dónde estaban los espíritus de la naturaleza? ¿De dónde salieron? Entonces, tenemos que considerar a los seres que están por encima de nosotros, porque estos no están por encima de nosotros, los que acabo de describir. Ellos son ayudantes en la naturaleza, pero no tienen nada que ver directamente con la evolución de la humanidad. Quienes se encuentran involucrados con nosotros, ya los hemos descrito, son los ángeles que se hicieron humanos en la antigua luna, los arcángeles que se hicieron humanos en el antiguo sol y los principados o arcai que se hicieron humanos en el antiguo Saturno. Ellos tienen una misión directa con el desarrollo de la humanidad. Individualmente, los ángeles se encargan de dónde vamos a nacer, en qué familia, en qué país, y dentro del país, en qué ciudad, en qué pueblo. Ellos son los que se encargan de alguna manera de determinar dónde vamos a nacer, porque conocen quién va a ser nuestro padre y nuestra madre aquí en el planeta. Pero el país y los pueblos, los grupos étnicos que se identifican por alguna característica, ellos son guiados por los arcángeles. Entonces el arcángel tiene una misión grupal con la humanidad. Y los principados o arcai tienen una responsabilidad con toda la humanidad, pero solo en determinadas épocas. Por eso se conocen como los espíritus de las épocas o los espíritus del tiempo. De manera que las grandes épocas de la humanidad pues se conocen como eras astrológicas. De manera que hace 2000 años había otra época guiada por otro principado, y hace 4000 había otro, y así. Recuerden que después de la Atlántida apareció la antigua India con ciertas características muy particulares, y luego la antigua Persia, y luego Egipto, los caldeos, babilonios,
asirios, y luego la cultura grecolatina, que es la anterior a la que estamos, y luego la actual. Esto es gobernado por los principados, por los arcai. Y si queremos relacionarlo con los espíritus de la naturaleza, tenemos que entender que los descendientes directos de estos seres, sus descendientes, son los espíritus de la naturaleza. Son los descendientes de la tercera jerarquía, porque estos que acabo de mencionar, ángel, arcángel y principado, pertenecen a la tercera jerarquía. Arriba de ellos están los espíritus de la forma, que se conocen como potestades, los espíritus del movimiento, que son las virtudes, y luego los espíritus de la sabiduría, que son las dominaciones. Estos pertenecen a la segunda jerarquía, a diferencia de estos que acabo de mencionar, que se relacionan con la humanidad, de manera que los descendientes, los que aparecen aquí en el planeta, como efecto de los ángeles, de los arcángeles y los principados, tiene que ver con estos espíritus de la naturaleza. Y se menciona que los principados son los que se relacionan con los gnomos. En cierta manera hay una relación si vemos que los principados comenzaron a existir como humanos cuando nosotros teníamos solamente el cuerpo físico, lo que se va a convertir en lo más sólido. Ahorita es lo más denso que tenemos, pero en ese entonces solo existía el calor. Aquí viene la dificultad para no enredarnos en las imágenes, porque los principados son los que generan o hacen surgir a los gnomos, y entonces veremos que los arcángeles son los que hacen surgir a las ondinas. Cuando nosotros estábamos recibiendo el cuerpo vital relacionado con el agua, los arcángeles eran humanos. Y los ángeles, los descendientes de ellos, son esos espíritus relacionados con el fuego. Perdón. Esos que tienen que ver con el agua. En este caso, yo ya ahorita estoy haciendo un enredo porque tenemos que tener claro que dentro de esta formación de los espíritus de la naturaleza, no todo está expuesto de manera analógica. Por ejemplo, si decimos que los principados son los que hacen generar a los gnomos, por consecuencia debemos decir que los arcángeles tienen que ver con las ondinas. Y entonces los ángeles tienen que ver con los que están en estado gaseoso, o sea, son los silfos. Yo me equivoqué, quise decir salamandras, pero son los silfos, los del aire. Y los espíritus del fuego no están mencionados. Al menos en esas conferencias que dio Rudolf Steiner, no lo menciona directamente y queda como en el misterio, que habrá que escuchar y leer otras conferencias de Steiner para entenderlo. Pero al menos sabemos que estos espíritus de la naturaleza son descendientes de las jerarquías del tercer grupo jerárquico. Y su función es con la naturaleza, no es con nosotros. Pero este grupo jerárquico sí tiene responsabilidad directa con nosotros. Entonces la pregunta es ahora... Perdón. Adelante. No sé si te pueda interrumpir, pero es que no sé por qué mi lógica me lleva a que los seres del fuego están vinculados con el yo humano. Sí, pero no están mencionados en la conferencia de Rudolf Steiner. Yo no puedo decirlo, porque nosotros no tenemos descendencia de espíritus de naturaleza. Claro que se relacionan con el yo por el fuego,
Pero nosotros no tenemos descendencia que haga generar espíritus de la naturaleza. Son las jerarquías superiores las que hacen surgir estas entidades que no pertenecen a nuestra evolución, tienen otra línea. Ok. Por eso es de que no tenemos una claridad en el momento para decir qué jerarquía hace surgir a las salamandras. Pero aceptemos el misterio, no importa. Continuemos entendiendo qué función tienen las jerarquías del segundo grupo, o sea, las potestades, las virtudes y las dominaciones respecto a nuestra Tierra, al planeta. Y veremos que también ellos tienen una descendencia especial. Las potestades, las virtudes y las dominaciones tienen una descendencia que se relaciona con los espíritus grupo de estos reinos que están aquí en la naturaleza. ¿Qué son los minerales? ¿Qué son los vegetales, los animales y los humanos? Porque incluso el ser humano también tiene un alma, vamos a decir, mundial, que ahorita ya no influye tanto como lo hizo en la Lemuria. Era una sola alma humana, como lo es ahora los animales en su especie, pero ahora los animales tienen un espíritu grupo. Las vegetales en cada especie tienen un espíritu grupo y también los minerales. De manera que el espíritu grupo de los minerales se relacionan con entidades incluso que están más allá de esta jerarquía que acabo de mencionar, que tienen que ver con los tronos. Los tronos se relacionan directamente con el espíritu grupo de los que ahorita están evolucionando en el reino mineral. Los espíritus de la sabiduría, que son las dominaciones, se relacionan con el reino vegetal, con el espíritu grupo del reino vegetal. Los espíritus del movimiento tienen que ver con las entidades que ya tienen un cuerpo astral, que vienen siendo el reino animal, que tienen un espíritu grupo en cada especie, y entonces son ellas, los espíritus del movimiento. Acuérdense que los animales se caracterizan porque se mueven, y esto lo da el cuerpo astral. Y entonces son ellos los que se relacionan con el reino animal. Y quedan las potestades, que son los espíritus de la forma, los que están relacionados con los seres humanos directamente. Estos se conocen como Elohim en hebreo, y son los que flotaban sobre el abismo en el Génesis, sobre las aguas primordiales, y dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estos tienen que ver con la humanidad. Pero vemos pues cómo es que los descendientes directos de la tercera jerarquía forman los espíritus de la naturaleza. Y los descendientes de la segunda jerarquía, incluyendo uno de los de la primera, que son los tronos, hacen surgir, o mejor dicho, participan en la guía de los espíritus grupo de los reinos de la naturaleza. Esta investigación nos la comparte Rudolf Steiner y no lo he encontrado en ninguna otra fuente de la ciencia espiritual, ni de la teosofía, ni de los Rosacruces, sino solamente en la antroposofía. Y por supuesto que aquí quedan arriba de los tronos la pregunta de los querubines y de los serafines, además de no saber de dónde vienen las salamandras.
porque no está mencionado. De manera que debemos entender que la Tierra se encuentra evolucionando junto con todos los reinos en la que participan los espíritus de la naturaleza, junto con otros planetas. Y cada planeta tiene un espíritu que también está evolucionando. Y aquí es donde tenemos que extender nuestra conciencia para comprender que aunque es redondo el planeta, es un ser que está evolucionando junto con otros que están aquí en el sistema solar. Esa forma del planeta es dada por los espíritus de la forma. Allí actúan en cada uno de los planetas. Pero claro, lo hacen desde un centro, desde un colegio central. Desde allí actúan, dirigidos por entidades superiores, los espíritus de la forma, que son las potestades. Y ese es el sol. Entonces, desde el sol actúan todas estas entidades, en este caso las potestades, haciendo que el planeta tenga una forma. Además, tiene vida interna, que en la Tierra se manifiesta con las 4 estaciones, la manifestación de todos los ritmos, día y noche, el movimiento que genera esto que hace aparecer la vida en el planeta. Este movimiento interno lo hacen los espíritus del movimiento, las virtudes. El planeta se mueve en su eje gracias a un espíritu del movimiento, que también actúa desde el Sol, pero hace que todos los planetas se muevan así. Las lunas no tienen esa influencia, pero las virtudes actúan en los planetas para que haya un movimiento de rotación. Pero los planetas se tienen que mover además no solamente sobre sí mismos, sino que tienen que manifestar, además de una vida interior, cierto nivel de conciencia, todo el planeta. Y el nivel de conciencia, vamos a decir, más inferior, se manifiesta a través de los espíritus de la sabiduría. En cada planeta hay un nivel alcanzado. Y esto es dado por estos espíritus llamadas dominaciones, que también actúan desde el Sol y hacen aparecer un nivel en el sistema solar que cada planeta tiene. Por supuesto que desde el punto de vista físico, solamente la Tierra tiene vegetales, tiene animales y tiene humanos. Pero en cada otro planeta hay vida, pero no tienen físicamente un vehículo para poder manifestarla. Esta es la particularidad de la Tierra. Entonces, todas estas características es dada por esas entidades. Por eso es que la Tierra se encuentra en esa posición. Y más allá, por esta posición que tiene, es que cada planeta tiene una función especial. Se mueve alrededor del Sol generando una órbita por el movimiento de traslación. Y ese movimiento es dado por los espíritus que están mucho más allá, que son los espíritus de la voluntad, que son los tronos. Gracias a ellos se mueven los planetas en su órbita. No solamente un movimiento interno por los espíritus del movimiento, las virtudes, sino un movimiento en relación con otros planetas alrededor de la estrella, que es el Sol. De manera que además tiene que haber un movimiento coordinado, armonioso, en donde cada uno tiene su posición y su distancia del Sol. Esto lo da una entidad superior a los tronos. El impulso volitivo de moverse alrededor del Sol lo dan los tronos, pero la posición y el orden que tienen, eso lo dan los querubines. Por eso se conocen como los espíritus de las armonías.
Y más allá, lo que discuten los sistemas solares entre sí, dijera Rudolf Steiner, permítaseme esta imagen, lo que discuten los sistemas solares entre sí para conformar un cosmos en el cielo, esto está dado por los serafines, porque entre una estrella fija y otra estrella fija rige el entendimiento mutuo y hay una comunicación entre ellas. Esto ya es una responsabilidad de los serafines. Entonces ya estamos viendo cómo es que todas las jerarquías tienen una misión, una función especial a través de las constelaciones del zodiaco, que está hablando de las entidades, a través de los planetas, que hablan de los hechos de las entidades, y a través de los reinos en cada planeta, que en este caso solamente conocemos los que están evolucionando en nosotros, aquí en la Tierra. Y por eso es importante además entender que de todas estas entidades hay una que tiene una misión muy especial, que hace 2000 años descendió desde el sol, donde está todo este colegio rector, de todo esto que estoy mencionando. Todo es dirigido desde el sol. Pero esta entidad tuvo la misión de venir a la Tierra para inaugurar el momento de espiritualización, de ascenso de la Tierra hacia su siguiente ciclo, porque ya llegó al punto donde alcanzó su estado más denso, más materializado. Y hace 2000 años la humanidad, junto con el planeta, llegó a un punto de madurez que permitió aparecer un ser en un cuerpo físico con una pureza extraordinaria que nunca se había visto en el planeta, un ser humano. Y ese es Jesús de Nazaret, que sabía que tenía que recibir a esta entidad proveniente del sol, que es el rector, el regente supremo, llamado el Cristo. De manera que el ser más puro y evolucionado del planeta Tierra se une hace 2000 años al ser más evolucionado del sol, el Cristo. Hace 2000 años se planeó este proceso en el evento y el misterio del Gólgota. Y con ello la tierra recibió la fuerza del sol para actuar desde adentro, impregnar todos los reinos que estamos mencionando y comenzar a actuar desde dentro del ser humano. Porque desde antes de hace 2000 años, esta fuerza actuaba desde afuera e hizo que hubo seres iluminados por esta fuerza, que tiene que ver con el espíritu de vida, con el cuerpo búdico, el buddhi, que se relaciona con el cuerpo vital, con el cuerpo etérico. De manera que cuando nosotros mencionamos que el mundo recibió de las fuerzas espirituales un amortiguamiento de todo lo que la humanidad ha creado en el planeta, todos los desequilibrios, todos los disturbios, todos los pecados que la humanidad ha acumulado en el planeta, necesitaban limpiarse, necesitaban absorberse, porque si no el planeta no podía continuar hacia su siguiente fase, que es el periodo de Júpiter, que claro que esto viene dentro de millones de años, pero el proceso de ascensión ya comenzó. Y entonces se dice que el Cristo vino a lavar los pecados del mundo. Y debe de entenderse correctamente, porque el pecado individual, que se llama el karma, eso cada quien tiene que eliminarlo. Cada ser humano es responsable de las consecuencias de sus actos,
y por eso tendrá que pagar, aún habiendo venido el Cristo. Pero los efectos sobre el planeta y todos los reinos, ello lo recibió el Cristo y lo limpió en sí mismo. El pecado del mundo fue perdonado. Esa es una manera de decirlo así, simbólicamente, imaginativamente, pero es una realidad, es un hecho que las consecuencias y los desequilibrios y los disturbios generados por la humanidad son tantos que si no viniera esa entidad a la tierra a morar dentro, la tierra no podría existir en el siguiente periodo y la humanidad, aunque haya pagado sus deudas individualmente, no tendría un planeta donde seguir evolucionando. Por ello es que debemos entender que el Cristo tomó en sí mismo, cargó con el pecado del mundo. Esto es muy especial. Y entonces viene aquello de la culpa. Ya ven que religiosamente se habla de la culpa humana. Por mi culpa, por mi culpa. Debemos entenderlo correctamente. La culpa es de la humanidad. Es una culpa. Pero es de toda la humanidad, entre todos juntos hemos generado esa fuerza. Pero cada quien tiene que limpiar la propia. De manera que desde hace 2000 años ya está esta fuerza actuando desde dentro del planeta, impregnó todos los reinos y el ser humano la puede encontrar dentro de su corazón. Hace surgir un impulso altruista, más allá del yo, del ego, del egoísmo, de la individualidad. Hace pensar en los demás. Hace sentirnos como una familia, a todos los humanos, más allá de el cuerpo. Porque si no dejáis a tu padre y a tu madre, a tu hermano y a tu hermana, no puedes ser mi discípulo, dijo el Cristo. Se refiere a esto. Tienes que reconocer espiritualmente a la humanidad. Porque si todavía te fijas en el cuerpo, pues vas a reconocer familia solamente a los que nacieron en tu casa. Pero en realidad toda la humanidad es nuestra familia espiritualmente. Esto viene por influencia del Cristo en el corazón humano y cada vez será más fuerte para que exista menos discriminación entre los humanos, porque nacieron en otro lugar, son extranjeros, las fronteras de los países, las razas, las religiones, incluso el sexo o la clase social. Todo esto se va eliminando porque reconocemos que somos una familia. Esto es por influencia de esa fuerza solar que está actuando ahora desde dentro en este planeta y va a hacer que el ser humano se ilumine algún día. Porque se activó en su corazón el espíritu de vida a través de su principal instrumento, que es el corazón. Y entonces los seres humanos comienzan a manifestar en cada Navidad, que se acerca ahora, en cada Navidad un impulso. Si somos receptivos, percibiremos ese impulso crístico más conscientemente. Sucede el 24 a las 12 de la noche, cuando el centro de la tierra tiene el Cristo dentro de ella. Y nosotros, si estamos despiertos, alertas, sin tener alcohol en el cuerpo, sin estar en un estado de distracción, porque es Navidad y se quiere uno divertir. En cierta manera nos recuerda a María y a José tocando la puerta, porque van a ser la luz, van a ser Jesús, y nadie le da posada, porque todo el mundo está ocupado en sus placeres, está distraído en sus fiestas, está pensando solamente en sí mismo. Esto es un símbolo muy bello que se manifiesta a través de las posadas. Y si lo entendemos correctamente, podremos tener la oportunidad de vivirlo más conscientemente, estando despierto. Es el único día que se le dice a un ser humano, no te duermas antes de la noche, de la medianoche,
Mantente despierto para que puedas percibirlo. Y si puedes salir afuera donde no hay techo, puedes ver el cielo y puedes ver las estrellas, verás allá arriba los 3 reyes magos que fueron orientados para encontrar dónde va a salir la luz. Es el cinturón de Orión, que está exactamente arriba a las 12 de la noche. El 24 de diciembre salgan y van a verlo. Y esas 3 estrellas se conocen como los 3 reyes magos en Persia. Se alinean con una estrella muy brillante, Sirio, que se puede ver a simple vista siempre porque es lo más brillante de las estrellas en el cielo. Y se hacen una línea de allí con Sirio, va a dar exactamente donde va a salir el sol, el 25 de diciembre. Y es la salida del sol, es la luz que comienza a hacer que las noches ya no sean tan largas. Comienza el día a ganarle a la noche. El nacimiento de la luz, el nacimiento del Cristo. Y además, a esa hora, los que saben astronomía sabrán que en el horizonte a las 12 de la noche, donde sale el sol, a las 12 de la noche está la constelación de la Virgen. Por eso el Cristo nace de una virgen y se cumplen todos los símbolos. Esto vale la pena estudiarse ahora en Navidad, junto con todo lo demás, que está bien, está lleno de misterio. Y como dijo Albert Einstein, es la experiencia más maravillosa, la del misterio, que hace que el alma se impregne de un sentimiento especial, donde siempre habrá algo por descubrir. Así es que descubramos este misterio, cada quien, en el silencio de su propio ser, y manifestemos esta fuerza a través de la amistad con todo lo que nos rodea, a través del respeto de toda la vida que nos rodea, obviamente culminando con una fraternidad entre los seres humanos. Esto es, en los hechos, el Cristo actuando, aunque nazca como niño. El niño Dios que nace en cada ser humano porque es vulnerable y todavía puede ser arrastrado por la envidia, por el enojo, por la pasión, por el placer, por la gula, por la lujuria. Y entonces tenemos de cuidarlo. Pero está ya como niño Dios, esta fuerza naciendo en el corazón de cada ser humano.